Y como todos los días sábados, ya estamos con este espacio para la educación, el espacio de AMSAFE, donde tenemos la presencia de nuestro amigo Alberto José Maurino, el secretario seccional, que nos encontró ya la cortina hablando justamente del disenso, de la educación, de un diálogo en consonancia, de poder estar en una mesa sentados los que opinamos distintos. No es el caso, pero justo estábamos hablando de eso. Bueno, buenos días, Eduardo Leticia. ¿Cómo estás, Si Alberto? fuera el caso, sería interesante estar sentado en el Seguro que sí. Porque de eso se habla cuando se habla de educación, ¿no? Se habla de la posibilidad de convivencia con el otro, con el disenso. Y hablábamos con vos fuera de micrófono. Voy a hacer una pequeña reflexión porque amerita la reflexión en estos casos. La educación hace que uno tenga la cantidad de palabras suficiente como para nunca llegar a la agresión, ni verbal ni física. Totalmente. Cuando uno advierte que hay agresión verbal y física es porque del otro lado no hay posibilidad de comunicación alguna. O sea, se quedan sin el elemento de la palabra o el fundamento que se expresa a través de la palabra para poder sostener sus ideas. Cuando esto carece, empieza la agresión. Sin argumento. Sin argumento, ¿no? Por eso digo, habría que hablar siempre con algún tipo de argumento o conociendo algo de lo que se habla, porque también nosotros tenemos mucho de esto, los argentinos tenemos mucho que en una mesa hablamos de todo y conocemos de todo, ¿no? Sí. Entonces cualquiera opina de somos lo que... presidentes, somos técnicos, somos Exacto. ministros, somos todo. Yo creo que bueno, es típico nuestro, pero Sí. también eso se tiene que ir atendiendo y vislumbrando de un espacio y una programación educativa interesante. Cosa que estamos llegando a esta síntesis, y ayer me hacían esta misma pregunta, en educación no vamos por el mejor del camino. Lo sigo insistiendo, lo voy a seguir profundizando y espero que alguien en algún momento me diga que lo que dije hace 10 años no se está produciendo, entonces me dará o no la razón, ¿no? Y tiene que ver con la educación. El hombre o la mujer es lo que la educación hace de él o de ella. Y esto es así. Por lo tanto, mientras no tengamos un programa de educación serio, mientras la escuela esté como esté, mientras los programas no sean asistidos como tienen que asistir, mientras haya diversidad de programas que tienen que ver más con lo ideológico, con la formación leal y seria de un ciudadano íntegro, indudablemente vamos a seguir teniendo problemas de todo tipo en esta sociedad, del cual vamos a ser todos responsables. Correcto. ¿No? Porque no es que el ciudadano común no siga siendo, es responsable en un mínimo grado. Por esta cuestión que si el Estado, que tiene la obligación de llevar una educación planificada, coherente, íntegra, de formación real del futuro ciudadano, no la da, es muy posible que no se le pueda pedir a ese ciudadano que piense como una persona educada, porque no le han dado las herramientas. O sea, hay una responsabilidad ciudadana, pero hay una responsabilidad esencial, primaria y fundamental de los gobiernos, el Estado. Así es. Vamos al tema. Vamos al tema. Me permitiste dar y te agradezco. Bueno, hoy vamos a seguir hablando sobre el tema de la responsabilidad civil. Hemos hecho el análisis desde la ley, hablamos desde la ley de las normas, Sí. que personalmente creo, después de haber educado mucho tiempo en distintas épocas y después de haberme volcado al tema de la abogacía y en base a eso interiorizar más en cuáles son los derechos y deberes de los ciudadanos básicamente, he descubierto que obviamente ahí tenemos una diferencia enorme. Nosotros peticionamos lo que no tenemos que peticionar y generalmente no reclamamos lo que tenemos que reclamar. Obviamente no por culpa del ciudadano común, sino porque no le han dado las herramientas desde el punto de vista educativo para que sepa lo que se tiene que hacer. Esta palabra que vos decías muy bien el otro día, que sepa discernir entre lo que está bien y lo que está mal. No desde lo que él piensa, de lo que piensa, lo pensás vos, o lo que pensás vos, o lo que piensa Alberto. Simplemente de lo que las normas dicen que debemos hacer para poder convivir. Porque si cada uno hace sus propias normas, como está pasando hoy en esta sociedad, que queremos tener razón desde todo punto de vista, indudablemente esto estamos viendo un caos, ¿no? Totalmente. Entonces vamos a referirnos a estas pautas que le vamos a dar a las escuelas, pues, fundamentalmente a los directores, el personal directivo y docente, para que no sean pasibles, porque se da a lo largo y ancho del país permanentemente estas cuestiones, aunque no se publiciten, de una causa de daños y perjuicios o una demanda de daño y perjuicio en función de no haber cumplido exactamente las funciones que tienen que cumplir dentro de las escuelas. Y por hacer caso omiso a esas cuestiones normativas y hacer caso quizás a estas órdenes verbales que no tienen ningún sentido, ningún asidero, ningún basamento legal o jurídico en más de una oportunidad. Y que después no se terminan haciendo responsables, aún siendo autoridades, y hacen responsable por el no cumplimiento de las normas dentro de la escuela a quien tiene la responsabilidad de hacerlo, que es el director o el personal directivo, o en su defecto un maestro, ¿no? Que puede pecar
por corresponsable, si no denuncia las cuestiones que están mal dentro de la escuela, que se saben que están mal. Obviamente. ¿Está claro? Sí, perfecto. Entonces, vamos a hablar de algunas cuestiones que tienen que ver, pautadas desde el punto de vista legal, de lo que se tienen que hacer en las escuelas para evitar este tema de la responsabilidad civil, que significa pérdida de dinero, ¿no? Lo habíamos dicho. Que va a impactar seguramente en sus cuestiones pecuniarias. Desde ese punto de vista tenemos que decir rápidamente que habíamos hablado de las cuestiones, de las cosas animadas e inanimadas, ¿verdad? Sí. Y ahí el director, dentro de esta clasificación de cosas, que pueden ser cosas riesgosas, el director y el maestro deben valorar la situación de las escuelas en cuanto a las cuestiones edilicias y a las cuestiones que tienen que ver con cosas muebles dentro del edificio. Cuando hablamos de edilicia hablamos de la estructura. Mampostería. Bueno, digamos, una escuela que ya no tenga rampa para discapacitados es un problema. Una escuela que tenga vidrios que no tenga la posibilidad de romperse y astillar, sino desprenderse, vidrios comunes, es un vidrio, una cosa riesgosa. Si uno recorre las escuelas, yo invito a recorrer las escuelas y vamos a encontrar que hay cosas riesgosas desde que entras a la escuela hasta que salís, con la potencialidad de que parece que no va a pasar nada, pero termina pasando. Entonces, de ese punto de vista, cuando hay una situación determinada, se hace responsable el Estado y generalmente al directorio y a veces en algunas cosas al maestro, ¿no? Un ejemplo típico que ha pasado es, y hay que verlo, es todas estas cuestiones que se ven de esta naturaleza se tienen que denunciar. ¿A quién? Al ente que corresponda. Nosotros hablamos de una deslindar responsabilidad a través de un acta de responsabilidad civil que denuncia todas estas cosas y se elevan al superior. Se le está diciendo al superior que hay un inconveniente y que debe resolverlo. Acá hay una cuestión que no es de orden de los directores, que es resolver el problema de la escuela el director, ¿no? Sin elevar esta cuestión a quien debe hacerlo y haciendo desentender de la cuestión el Estado. Lo primero que tenemos que hacer es que el Estado realice estas reparaciones como tiene que hacerlo. Hablamos de ventiladores, hablamos de cables, hablamos de enchufes, hablamos de pisos. Y hablamos de cuando esas reparaciones se tienen que hacer, más allá de la denuncia, lo tienen que hacer gente idónea y responsable. En caso concreto va a ser responsable el director. Un tema como ejemplo. Hay que colocar un pizarrón. Esto ocurrió, ¿no? Estamos hablando de todas cosas que ocurrieron. Ya no ocurrió. Un pizarrón y bueno, fue el carpintero que era de la cooperadora, el papá, el chico, cooperador, carpintero, a colocar el pizarrón. Sala de 4, Jardín Infante. Colocó el pizarrón con tanta mala suerte que algo falló y cuando hubo clase, ese pizarrón se desplomó en plena clase, cayó sobre un chico, obviamente, de esa edad y lo mató. ¿Quién es responsable? El personal directivo no cabe ninguna duda porque dejó entrar a la escuela un personal no idóneo a hacer un trabajo que no tenía que hacer. Con mayor buena voluntad que tenga. Por eso, la solidaridad mal entendida, ¿no? Y la falta de respeto a la norma, como dice el libro sí. ¿no? Que crea estados ausentes y crea una responsabilidad a quien permite esa cuestión. Tenemos confundido muchas cosas, ¿no? Pero por eso, porque no se ha interiorizado en las cuestiones normativas. Vamos a otro caso interesante y que se debate permanentemente. Las puertas de los establecimientos educativos. Sí. Pregunta, ¿debe estar cerrada o abierta? Se deslizó de la charla anterior que tiene que estar cerrada. Muy bien, cerrada. Sin embargo, ¿vos te acordás que un tiempo atrás se hablaba de la escuela abierta? Sí. Y se interpretó tan mal el tema de escuela abierta que se pensaba que había que dejar las puertas abiertas también. No, bueno, son dos cosas distintas. Son dos cosas completamente distintas. La escuela abierta no tiene nada que ver con que las puertas estén abiertas o cerradas, sino tiene que ver con qué relación tiene la comunidad escolar con la comunidad en su totalidad. Con la apertura de abrazar a que toda la gente del pueda diálogo, intentar de participar atender. y hablar. Pero ese diálogo y esa atención hacia afuera está normado también. Sí, no, es orgánico. Orgánico. Un papá no puede tocar el timbre de la escuela y pretender ser atendido en ese momento por la maestra cuando la maestra está dando clase. Por supuesto que no. Entonces esa organización se tiene que conocer. Por eso yo insisto mucho que los papás a veces actúan de esa manera porque desconocen cuál es la norma interna. Seguro. Y es más, cuando en una escuela se actúa de una manera, por el modo operandi propio de la escuela, y en otra de otra forma, lo único que se está haciendo es confundiendo al ciudadano común. Volvemos a la palabra caos. Claro. ¿Y cuál es el que tiene razón? En realidad, si el papá supiera cuáles son los deberes y derechos de él, de los docentes y de sus hijos, no habría por qué actuar en una escuela de una manera y otra escuela de otra manera. Obvio. Porque eso da esta posibilidad de la mala interpretación. Entonces las puertas deben estar cerradas. Correcto.
y eventualmente con algún sistema de seguridad y con alguna cuestión que tienen que ver con un personal que esté atento cuando alguien toca el timbre, ¿no? Y no permitir el ingreso de cualquier persona al establecimiento. Y cuando los chicos ingresan y egresan de la escuela, mucho más cuidado, porque todos sabemos que hay muchos más chicos que entran en un momento determinado y que salen con mucha más cantidad, ¿no? Mucha posibilidad de riesgo. Correcto. Otro tema que tenemos que ver es el cuidado de los recreos. Todos decimos que nuestro recreo, cuando a veces no se deja correr, no se deja jugar con juegos violentos y demás, máxima ahora que las escuelas, todos sabemos que cada vez se han reducido sus espacios de juego, de ocio, en donde no hay duda que los chicos deben tener mucho más espacio para moverse, porque si no sus energías no las pueden gastar, y esos espacios tienen que ser seguros, tienen que ser espacios que realmente no tengan posibilidad de riesgo. Bueno, en los recreos hay que tener mucho cuidado porque el personal docente tiene que estar atento, vigilante y cerca de los chicos. El estar cerca le puede evitar un problema de una demanda de esta característica. Totalmente. De hecho, se ha dado en una pelea, en una de chicos, un chico sin querer, obviamente, en el fragor de la pelea, le quitó un ojo al otro. Ahora, ahí el docente no fue culpable porque estaba cerca, escasos pasos, y eso es un caso fortuito que no lo pudo prever, una acción repentina. No se puede prever, entonces fue con mucho criterio, ni siquiera culpó al Estado. Entonces, hay que tener mucho cuidado en todas estas cuestiones. Y no sé si estamos en tiempo o no. Estamos cerquita. Estamos cerquita, podemos hablar entonces de otros casos como el de los alumnos nunca solos. En una escuela, caso concreto, viene un papá a querer hablar con una maestra. Sí. La directora, el director, para no tener un encontronazo con el papá, bueno, lo hace pasar, lo atiende y llama a la maestra. Y la maestra deja solo a sus hijos. Alumnos, sí, que son sí. en la vieja enseñanza casi los hijos. Hace la función de papá. Bueno, en ese caso el papá le traslada la guarda directamente a los docentes, y eso es una responsabilidad enorme. Son como los papás. Si deja a los chicos solos y en ese instante, como va a pasar, un chico agrede a otro de manera tal que le produce un daño, ese docente es responsable, porque incumplió la tarea de vigilancia. De ninguna manera se puede dejar a los chicos solos. Está bien, el docente es responsable, ¿y el director? Y el director, en ese caso que lo llamo, también es corresponsable. En ese caso el maestro, pero este es el tema de la autoridad. ¿Qué pasa si el director dice, bueno, Leticia, vení porque hay un papá que quiere hablar con vos? Y Leticia va, y no le dice, no, mire, señor director, perdóneme, yo no voy porque tengo que dejar a los chicos solos. En el supuesto caso que yo vaya, por favor, ¿quién se queda con los chicos? Exacto. Bueno, de última vendrá el director o el vicedirector. Ojo, que el maestro tiene que saber. ¿Está facultado para eso? Sí, señor. Perfecto. La obediencia debida no existe más. Claro. La obediencia es en tanto y en cuanto se respeten las normas. Correcto. Si hay una norma que no se respeta, yo tengo todo el derecho de observar que esa norma no se respeta, y si se me obliga a hacerle escribir esa orden por escrito para que asuma totalmente la responsabilidad del otro. Está bien. Entonces, no es que se pueda hacer cualquier cosa en cualquier momento, y cuando a veces nos dicen, y bueno, pero me lo dijo, qué sé yo, en el caso nuestro, los docentes, al director dice, me lo dijo el supervisor, pero no tiene nada que ver que lo diga el supervisor, que lo diga la directora, o que lo diga el gobernador. Quiero traer un caso en esto del gobernador. ¿Vos te acordás cuando él me vine, salió con esta historia de que había que pintar solidariamente las escuelas? Me acuerdo. ¿Sí? Y que salió en un diario en aquella época, creo que en el diario de La Capital, digamos, una propaganda donde ponía un chico con un birrete, con un barquito de pintor. Está vulnerando los derechos del niño, y era el gobernador. Sin embargo, muchas escuelas dejaron entrar a mucha gente desconocida. Se decía que se había hecho un seguro, nunca apareció la norma del seguro. Entonces digo, también eso, la presión de la autoridad, como poder omnipotente, no respetando la norma, a aquel que no conoce lo que tiene que hacer, también le genera ruido, y a veces se hacen cosas que no son debidas. Bien, vamos a seguir en el próximo, no nos alcanza el tiempo, analizando, pero bueno, vamos a ser respetuosos del tiempo, y en el próximo micro vamos a seguir analizando algunas de estas cuestiones que tienen que ver con los profesores de educación física, con los profesores y las escuelas técnicas que tienen mucho riesgo, para que aquellos docentes y directores debamos intervenir en estas cuestiones que son de riesgo máximo para nuestro alumno. La previsión. En estos días de mucha convulsión escuché al intendente hablar de la previsión. Ojalá algún día tengamos en cuenta la palabra previsión. Gracias, Alberto. No, gracias a vos.
Hasta el próximo sábado. Hasta el próximo sábado. Nos quedó decir lo del aumento de los docentes. Por ahí, después que termine el micro, nos quedamos un ratito más. ¿Listo? Gracias. Alberto José Maurino, porque estábamos ya por salir al aire. Él tiene compromisos relacionados con lo educativo de ANSAFE, pero quedó un tema con algo que él quería hablar y con una pregunta que también un oyente... Nos llegaba un mensaje que decía, ¿va a aceptar ANSAFE la propuesta salarial? Bueno, quiero pedir disculpas, obviamente, a la señora por los tiempos de la radio. Sí. Y agradecer su opinión porque estaba dando cuenta de que esto se tenía que haber tratado mucho antes porque muchas escuelas están desactualizadas con esta información. Está bien. Y que ignorantes se cometen muchos errores. Así que agradezco al oyente, estamos a disposición y quizás en otro momento la podamos sacar al aire en algún instante, ¿no? Seguramente. Sería interesante la opinión al aire. Por supuesto que sí. Por supuesto. Con respecto a la propuesta, a la rápidamente, pregunta hay acá, una propuesta sí, del gobierno provincial que bajó en el día de ayer a últimas horas y va del 31 al 35% a pagar, para ser concreto, a pagar en 2 veces, el 22% ahora en marzo, con el salario de febrero. O sea, recibido en marzo con el mes de febrero. Exactamente. Perfecto. Esto sería básicamente así. Y en base a eso, un pequeño reconocimiento para ropa y útiles de los docentes de 120 pesos por 10 meses, pero que va a quedar para siempre de aquí en más. Y un reconocimiento también mayor en cuanto a la cantidad de antigüedad que tienen los docentes, de 1.000 a 1.400 pesos. Pero esos 1.000 a 1.400 pesos como única vez. Y después en julio, para cobrar en agosto, la otra parte que sería el 13%. Estamos hablando de un docente que va a recibir algo de 7.500, 7.600 pesos el inicial, y allí en julio, en agosto, estarían en 8.500, 8.600 pesos. Esto como base, hay un montón de escalas, hay un montón de cuestiones que hay que analizar, que la vamos a hacer el día lunes a partir de las 14 horas, y después los docentes, como siempre, tendrán 2 días para votar, y en la Asamblea Provincial el día jueves se va a resolver si se acepta o no se acepta la propuesta. Es buena la pregunta, hay que aclarar a los docentes y a la comunidad en su totalidad que no decidimos los dirigentes ni ANSAFE, sino los docentes votando, por eso tenemos que hacer todos estos procedimientos. Exacto. Así que la aceptación está sujeta al análisis de todo. Que generalmente votan entre 25, 26, 27 mil docentes. Imposible crear suspicacia sobre estas cuestiones y cuál es el resultado. Está bien, me parece perfecto. Le agradezco. Eso es prudencia también. Gracias, Alberto.